nuevo curso o en este curso tan importante para el maestro cristiano, para el pastor, para el líder, para el anciano, tan importante que es la hermenéutica, el estudio de la hermenéutica para poder comprender qué es lo que el Señor quiere o qué es lo que el Señor ha determinado para nosotros a través de su palabra. Muy bien, quiero saludar a todos y cada uno de ustedes. Yo sé que son aquí más de 20, pero voy a tratar de saludar a Nilda López, Isabel Salomé, Jersey Agüero, Sonia Farfán, Janet Álvarez Pomachagua, a Wilber Cristian, y la lista continúa. Hermano Abner, que el Señor lo bendiga. Abraham Alcántara, Aldair Salvador, Aide Velázquez, Andrés Santa Cruz, Belén Chamorro, hermano Caleb Natán, Carmen Amaro, Cecilia Quinoa, Cristian Quiroz, Efraín Guamán, Gloria Sotelo, Gisela Margiet, Instituto Bíblico Presbiteriano también, Isabel Salomé, Jersey Agüero, Janet Álvarez, Jim Zúñiga, Jorge Turpo, José Luis Cayupe, Judith Quispe, Luis Rojas, Anilda López, Roberto Carlos, Sara Balbín, Sonia Farfán, Tito Núñez, Wilber Cristian, Jason Ulises Panduro. Que el Señor los bendiga a todos y a los que están también ingresando, queridos hermanos. Siempre es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes, y permítanme orar para empezar. Oremos. Señor, queremos, Padre, en el nombre de Jesús, empezar la clase, Señor, sabiendo que tú eres, bendito Dios, el Dios omnipotente, Señor, el Dios omnisciente, que lo sabe todo, que lo conoce todo, Señor, y que nosotros somos, Señor, Padre, creación tuya. Bendito Dios, y que nosotros aprendemos de ti solo lo que tú quieres que nosotros aprendamos de ti, Padre. Y cuánto nos falta, Señor, en el conocimiento tuyo, cuánto nos falta, Señor, aprender, Padre. Pero con todo y esto, Señor, queremos el día de hoy que tú nos hables, Señor, que tú, Señor, nos instruyas, que podamos, Señor, entender, comprender, Señor, lo que tú quieres y has preparado para nosotros, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a comprender. Y gracias, Padre, por este hermoso tiempo que le das al liderazgo de tu iglesia, Señor, para poder avanzar y tener criterios mucho más y herramientas mucho más entrenadas, Padre, para poder abrir tu palabra y explicarla tal como tú quieres, Padre. Señor, gracias. Gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Muy bien. Permítanme compartir, por favor. A ver dónde está para compartir. Aquí. Hoy vamos a mirar un poquito sobre los métodos de interpretación. Muy bien, métodos de interpretación. Ya hemos visto hasta la semana pasada parte de la historia, así a grosso modo. Bien, y en las primeras clases hemos visto la importancia y la necesidad de estudiar la Biblia. Ahora, la Biblia, en el transcurrir del tiempo, han existido diferentes métodos de interpretación, algunos más errados que otros, algunos más alejados que otros, pero siempre está el intento de acercarnos a la palabra de Dios. Y en el camino, el hombre fue no solamente leyendo, sino aprendiendo distintos métodos, y en algunos de ellos
pues el hombre o la persona pues encuentre el método óptimo, el método ideal y el método que seguimos, pues, ¿no? Ahora desde el tiempo de la reforma. Tenemos métodos de interpretación. Muy bien. Por ejemplo, lo que dice José Martínez. Dice, en toda labor de investigación, los resultados dependen en gran parte de los sistemas o métodos de trabajo que se emplean. La tarea hermenéutica no es una excepción, pues el modo de inquirir el significado de los textos determina considerablemente las conclusiones del trabajo exegético. Otra vez, la tarea hermenéutica, y aquí está, hermano querido, anótalo, aunque el día de hoy voy a compartir esto, voy a enviarlo al grupo, muy bien, dice que la tarea de la hermenéutica no es una excepción. ¿Por qué? Pues el modo de inquirir, o sea, de investigar el significado de los textos, determina considerablemente las conclusiones del trabajo exegético. Te explico de otra manera. Voy a dejar de compartir para compartir una hoja en Word para explicarte desde otro ángulo. Muy bien. Por ejemplo, el método inductivo, que es uno de los métodos importantes, bueno, es un método científico. A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Ya, aquí. Y voy a compartir. A ver, aquí. Ventana. ¿Dónde estás, Word? Estás aquí. Ya, a ver, creo que es este. Ya. Miren, el método inductivo que es uno de los métodos de científicos, muy bien, los métodos científicos, me dice que tenemos 3 puntos que hay que resolver. Muy bien, 1, no me dice ya. El primero, vamos. ¿Cuál es el primer método? La observación. Ojo, estamos hablando del método científico llamado método inductivo, la observación. La segunda parte o el segundo punto de este método es la interpretación. Muy bien. Y la tercera parte de este método es la aplicación. OIA son las siglas. Observación, interpretación y aplicación. Método inductivo. Muy bien. En este método inductivo, hermanos queridos, la observación deberá ser una observación total, completa, muy bien, y exhaustiva. 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 Muy bien. Creo que va con H, ¿no? ¿Será así? No, así nomás. Ya, exhaustiva. ¿Por qué, pastor? Porque si usted no interpreta de esa manera, o sea, no toma el tiempo para observar todos los detalles, entonces, pongo así, si no toma el tiempo para observar todos los detalles, ¿qué va a suceder? Que su interpretación no será completa. No sé si me estoy dejando entender. Su interpretación no será completa. Su interpretación no será
la correcta. Su interpretación no será óptima. ¿Por qué? Porque lo que faltó aquí es esto de acá. Una observación completa, total, detallada. Voy a poner acá detallada. Y ahí está el punto. Entonces, si su interpretación no es completa, no es correcta, no es óptima, su aplicación será sesgada, un poco alejada de la verdad. Muy bien. En todo caso pongo así, alejada de la verdad. ¿Me dejo entender? Entonces, miren cómo podemos hacer. Cuando usted se enfrenta a estudiar la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Primero observar y observar bien. Tómese el tiempo, hermano querido, tómese el tiempo, hermana querida. Tómese el tiempo para leer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces el texto bíblico. Muy bien. Y no solamente leer el texto bíblico por leer, sino leer de manera correcta el texto bíblico, haciéndole caso a los signos de puntuación, a las comas, a los detalles que hay ahí. ¿Por qué, pastor? Porque una coma, en la gramática, una coma puede cambiar todo el sentido de la palabra. No sé si me estoy dejando entender. Muy bien. Entonces, si usted está observando bien, entonces lo que sucederá es que usted tendrá una interpretación correcta, una interpretación correcta, una interpretación óptima. ¿Por qué? Porque primero usted ha observado bien. ¿Se da cuenta? Correcta, óptima. Porque viene de que usted ha observado bien el texto bíblico. Hermanos, yo les digo algo que me suele pasar. Cuando estoy preparando el sermón, el mensaje, leo una vez, leo otra vez y leo una vez más y vuelvo a leer y el mensaje solito, hermanos queridos, solito se arma, ya se va armando en la cabeza, porque te das cuenta dónde hace el giro del tema y dónde está el por qué y para qué, y va soltando un punto, va soltando el otro punto, va soltando el otro punto. Pero eso depende de la observación. A veces, hermanos queridos, a veces, hermanos, sucede que pasa lo siguiente, nos compramos un buen comentario bíblico. Muy bien, y entonces ponemos el comentario acá, me han dicho, voy a predicar de tal punto a tal punto, entonces pongo el comentario y lo único que hago es leer el comentario. Eso no es predicar, eso no es estudiar la palabra de Dios. Muy bien, el comentario, gloria a Dios por los grandes líderes que tenemos en actuales que han escrito y todo lo demás, pero eso no solamente es eso, sino, hermanos queridos, es trabajar el texto bíblico, y usted y yo tenemos que trabajar el texto bíblico. Entonces, el punto aquí es que empecemos leyendo bien. Cuando usted lee de esa manera, entonces el texto mismo se va a abrir a usted y usted va a poder ver cuántos puntos puede tener ese texto. Muy bien, entonces si usted leyó muy bien, entonces su interpretación será la interpretación correcta. Muy bien, correcta, será óptima. Y por ende su aplicación también será correcta.
también se da la aplicación correcta porque usted está aplicando sobre la base de la verdad. Y está. Muy bien. Ahora, una vez que ya usted trabajó, ya el Señor mostró cómo está el texto bíblico separado, entonces lo que a usted le toca es, ahora sí, contrastar con los diversos comentarios que pudieran haber ahí. Muy bien. ¿Para qué? Para ver si lo que usted interpretó está de acuerdo a lo que el comentarista lo hizo. De repente usted interpretó de una manera diferente y el comentarista hizo otra cosa. Entonces ahí usted va a poder corregir, acomodar y arreglar. ¿Se da cuenta? Preparando para el sermón del domingo. Entonces esto es importante, hermano. Hermano, esto ayuda bastante. Y ese es el método inductivo, es un método que se hace en diversos lugares, en diversas partes, en diversos estudios y también se hace con el texto bíblico. Perfecto. Entonces, continuamos aquí. A ver, ¿dónde estoy? Ya estoy compartiendo. Acá. Muy bien. Entonces, por lo tanto, no basta con leer, sino que además hay que tratar de entender lo que el autor original quiso dejarnos por escrito. Y esto por dos razones simples. O sea, no solamente es leer. Ya usted leyó y leyó bien, gloria a Dios. Dice José Martínez que hay que tratar de entender lo que el autor original quiso dejarnos por escrito. Y aquí hay otro detalle más que hay que ver, que nosotros, bueno, el autor original no nos escribió a nosotros, no escribió carta a Lima, carta a los limeños, primera carta a los limeños, capítulo 2, no hay. Primera carta a los peruanos, no hay. Hay a los corintios, hay a los gálatas, a los efesios, pero no hay a nosotros. Nosotros no hemos sido el primer público o el primer lector. Entonces debemos de acercarnos a través de del estudio para saber cómo era el primer lector, qué es lo que pasaba en la iglesia, qué problemas tenían o qué situaciones buenas tenían para poder entender la carta, para poder entender el escrito. Muy bien. Entonces dice, tratar de entender lo que el autor original quiso dejarnos por escrito, y esto por dos razones simples. Primera razón, no somos los autores originales, ahí está. Muy bien. Segunda razón, no somos los receptores originales. Y ya está. No somos los receptores originales. A nosotros no nos escribieron, pero nos llega a nosotros a través de el tiempo, a través de la iglesia, etcétera, y nos ayuda en nuestro crecer espiritual. Entonces, aquí vamos a hacer un breve repaso. Primer repaso, el método alegórico. Ojo con esto, este método sirvió por muchos años, casi toda la Edad Media. El método alegórico fue el que mandaba muy bien, el que determinaban los sacerdotes, hacían esta labor. Pero vamos a ver lo que sucede. El método alegórico propone no tener necesariamente en cuenta el sentido llano del texto. O sea, no solamente lo que se escribe, sino motiva al lector a profundizar en el texto. Pastor, la diapositiva no está avanzando, no sé si está moviendo la diapositiva, no. Se ha quedado ¿Dónde una estás, sola... hermano? En la introducción se ha quedado la diapositiva. Así, a ver, un ratito. Entonces dejo de... Pero acá yo estoy viendo que se está... A ver. Me parece que es mejor que la PPT no lo ejecute,
Si no, compártalo así nomás y pase sin necesidad de ejecutarlo. Cuando se ejecuta a veces hay una complicación. ¿Queda? Ok. Acá. ¿Se ve eso? No, no se ve, pastor. No se ve. No. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yes, yes. Ahora sí. Pero ya dejé de compartir. ¿Se ve o no se ve? Dígame, por favor. Ya no, Ya, Ahorita no. ya no, como dejó de compartir, ya no. Muy bien. Son gajes del oficio, hermanos. Otra vez. Yo creo que se pone y luego hay que esperar 30 segundos, algo así, ¿no? Me avisan Ahora sí. y ya está. Ahora sí. Hermano, tú mismo lee, por favor, el que me dijo ahora sí. Método alegórico. El método alegórico propone no tener necesariamente en cuenta el sentido llano del texto, sino motiva al lector a profundizar en el texto para encontrar el verdadero significado del texto. Imagínate, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el método alegórico te dice, no, Señor, ¿sabes qué? No solamente es el texto, sino hay que encontrar el verdadero significado que hay detrás del texto. ¿Perdón? Sí, Señor, hay que encontrar el verdadero significado. ¿Por qué fue eso? Eso es el método alegórico. ¿Qué más? ¿Se ve eso que está ahí, las letras azules? Sí, pastor. Léelo, mi hermano. Sí. Este método se distingue, al igual que otros que estudiaremos, por una ausencia casi total de preocupación respecto a lo que el autor sagrado deseó comunicar y por la libertad con que se abren las puertas al subjetivismo del intérprete. Ajá. Entonces, ya lo dijo Martínez, José Martínez, el que están leyendo ustedes, que José Martínez dice, ¿sabes qué? Este método abre las puertas de par en par al subjetivismo del intérprete. ¿Qué es el subjetivismo? O sea, lo que yo pueda pensar, sentir o lo que yo pueda percibir. Y cada persona es diferente. Por lo tanto, esto abre las puertas a que haya 50.000 interpretaciones de un mismo texto. Y ahí está el problema. ¿Se dan cuenta? Y eso es complicado. Siguiente. Ahí está un señor. Lee, mi hermano, por favor. Método alegórico. Filón y Orígenes son quizás los dos más grandes representantes de este método. Ajá. O sea, estamos hablando del el año 150, 200, por ahí. Filón y Orígenes son los apóstoles de los apóstoles, los discípulos de los discípulos, los que se encargaron de llevar el evangelio un poquito más. Y ellos pretendían hacer eso. Siga, mi hermano, por favor. Filón, interpretando en Génesis 2, del 10 al 14, ve en los 4 ríos que ahí se menciona a las virtudes particulares: prudencia, templanza, valor y justicia. Imagínense a río Idequel, a río bueno, los 4 ríos que hay que se mencionan en Génesis, pues, ¿no? Ellos dicen, no, eso no es así, sino que detrás de eso es la prudencia, la templanza, el valor y la justicia. No, yo personalmente no hallo unidad o no hallo nada que pueda llevarme a eso, prudencia, templanza, valor y justicia. Pero ellos lo entendieron así. Miren cómo caminaban ellos. Sigue, hermano.
Ha de confesarse que si uno interpretase alegóricamente, sacando del pasaje solamente ideas que están claramente enseñadas en otras partes de la Biblia, no haría mucho daño con su alegoría. Ajá, ¿qué podemos entender? Muy bien, que si uno interpretase alegóricamente, sacando el pasaje solamente ideas que están claramente enseñadas en otras partes de la Biblia, no haría mucho daño, claro. O sea, que si conectamos esto de valor, templanza, ya, lo conectamos con proverbios, ya, pues no hace mucho daño. Pero si no es así, hay un problema más adicional. Mire lo que dice. ¿Dónde está? A ver. Aquí. Mira lo que hizo John Wycliffe. Lea, mi hermano. En 1330 y 84, la parábola del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, Adán. Jerusalén, la ciudad de paz celestial de la cual cayó Adán. Jericó, la luna, y por eso significa la mortalidad de Adán. Ladrones, el diablo y sus ángeles. Le despojaron de su inmortalidad, hiriéndole al persuadirlo a pecar, dejándole medio muerto. Como hombre vive, pero murió espiritualmente, por eso está medio muerto. Este es el punto del método alegórico, de que le quita el contexto y le invita a pensar en otros detalles, en otras cosas, en otras partes de la Biblia y conectarlos de una manera muy complicada, según sea la subjetividad de la persona. Porque acá el tema del buen samaritano, pues, ¿qué cosa es? Es el hecho de la enseñanza final es como una persona que de repente no conoce muy bien a Cristo, como no conoce muy bien de la ley, cómo pues se acerca y tiene ese sentido humanitario, ese sentido de ayuda, ese sentido de dolor por el que está sufriendo. Y cómo las personas que tienen muchas veces la ley en el corazón, cómo los dejan abandonado y botado. Y entonces el Señor llama a la reflexión diciendo que haz tú lo mismo, anda y predica con tus actos y no con tu boca lo que tienes que hacer. De alguna manera eso podría ser la enseñanza puntual del buen samaritano, pero aquí Wycliffe, ojo, y a Wycliffe se le llama la antorcha en el tiempo oscuro, algo así le dicen a Wycliffe, porque es un pre-reformador, un gran hombre. O sea, Wycliffe no era cualquier cosa. Ese señor solito tradujo la Biblia al inglés, pero el método que usaban en aquel tiempo, el método alegórico, era un método terrible. Al decir que el Adán, compararlo con el hombre que descendía a Jerusalén y que Jerusalén era la ciudad celestial o la ciudad del bien, y Adán se cayó de ahí porque lo asaltaron. Entonces Jericó le quita todo el valor, pero así aprendían en aquellos años. Muy bien. Siguiente método. Lea, mi hermano, por favor. No sé si se ve. Primero confírmame si se ve. Sí se ve, pastor. Ya, dale, por favor. Método literalista. Este método se centra en lo que el texto dice al pie de la letra y no toman en cuenta algunos usos figurados que el autor pueda haber usado. El error común aquí es darle un valor mayor a la literalidad del texto. En tiempos de Jesús, por ejemplo, algunos judíos eran muy literales. Ajá. O sea, el literalista le da al pie de la letra lo que es. Muy bien, o sea, el literalista dice, si Apocalipsis dice que va a salir un dragón del mar, entonces esperemos que salga un dragón. Muy bien. El literalista dice a ver, ¿qué otro ejemplo? Y que el dragón debe tener 10 cabezas, muy bien, y un cuernecito. Entonces así tiene que ser
el dragón con 10 cabezas. Yo recuerdo hace algunos años en el grupo del WhatsApp de la iglesia donde anteriormente pastoreaba, una hermanita muy emocionada pone en el grupo de WhatsApp una foto diciendo: hermanos, oremos porque ya el tiempo final ha llegado, porque se han encontrado en la selva al dragón con 10 cabezas. ¿Qué? Y pone la foto y era una culebra que efectivamente tenía 10 cabezas. Pero hace suma la foto y te das cuenta que esto es un Photoshop y todavía medio feo, medio mal hecho. Y ni siquiera, ese tiempo no había inteligencia artificial, ni siquiera con inteligencia artificial. Entonces ahí rápidamente los hermanos que sabían de diseño gráfico dijeron: hermano, esto es mentira, esta es una foto trucada, ¿cómo se va a pensar eso? No les crea, hermana. Pero ahí está, los literalistas piensan que eso es así. Cuando tú lees el libro de Daniel, te vas a dar cuenta que en realidad no es un dragón, sino hay toda una situación para poder interpretar. Me gustaría llevar con ustedes este hermoso libro, Daniel, es muy hermoso, muy interesante. Entonces los judíos decían, ellos eran literales, así es y así es. Siga, mi hermano, por favor. Un ejemplo es la interpretación del Salmo 131 y su conclusión de que no se debe subir a un lugar alto para orar. Ejemplo, sobre la cama, sobre la silla, etc. Wow, entonces no se podía orar en un segundo piso. Tremendo. Pues no, ahí el tema es que los lugares altos eran los cerros en donde se ofrecían adoración, a veces no solamente al Señor, sino también a los distintos dioses que había. Ahí está una interpretación literalista. Sigue, por favor, mi hermano. El error que proviene del empleo de este sistema de interpretación generalmente tiene su origen en el hecho de que no se tienen en cuenta las relaciones contextuales de un pasaje, pero también puede provenir por una falta de comprensión del carácter figurado de cierto pasaje, como por ejemplo en el Apocalipsis. Ahí nomás, un segundito. Primero, hay que tener en cuenta las relaciones contextuales del pasaje. ¿En qué quiere decir? El contexto, contexto y contexto. ¿Se acuerdan de Magali Medina? ¿Se acuerdan que esta señora es periodista? Ya esta señora te grababa 1 hora de lo que tú estabas hablando, te grababa y te grababa y te grababa. Y cuando llegaba a su canal, ella agarraba y cortaba lo que no le interesaba. Y cortaba y pegaba, cortaba y pegaba, cortaba y pegaba. Hacía un Frankenstein. Muy bien. Y ese Frankenstein duraba 30 segundos. Y en ese 30 segundos, lo que tú decías no era lo que realmente has dicho, sino allí en su corte y pega, corte y pega, corte y pega, te hacía parecer que eras un tipo, pues, lo que según ella quería mostrar de ti. Eso es sacar del contexto incluso a la palabra de Dios. Si tú le sacas del contexto y solamente explicas, como ya vimos las veces anteriores, solo un texto, un versículo X, muy bien, que dice, como dijimos la vez pasada, ¿no? Y Abel fue y lo mató. Y más abajo, haz tú lo mismo. Entonces, ¿tú qué haces? Ya, voy a hacer esto. Voy a obedecer. No es así, sino que hay que saber interpretar. Y eso es importante. Por eso, para interpretar y entender bien, hay que leer todo el contexto. Muy bien, contexto del momento, o sea, el contexto que están hacia arriba y hacia abajo del texto, y también el contexto temático, o sea, la Biblia habla acerca del tema,
Muy bien, ¿y qué es lo que dice acerca del tema? Muy bien, y eso es importante. Por ejemplo, otro detalle más que se tiene que entender. Por ejemplo, y dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Perfecto, está bien. Entonces, ¿qué indica eso? Que el hombre y la mujer se olviden de sus padres y se vayan lejos y nunca más vean a sus padres. No quiere decir eso, porque en el contexto grande de la Biblia nos dice que, oye, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces tienes que explicar con todas esas variantes y ese contexto para poder explicar bien el texto bíblico. Muy bien. Hasta aquí pregunto yo, ¿me estoy dejando entender o solamente yo me entiendo? Amén, pastor. Una pregunta. Sí, mi Disculpe, hermano. pastor. A ver, vamos con la pregunta. Bueno, no era para añadir algo nada más al método literalista. Los Allá. escritos, claro, en los escritos originales no existen versículos. Es por ello del poder resaltar, ¿no? El leer todo el contexto para no perder la hilación, no perder el significado central, ¿no? Eso quería acotar, pastor. Sí, perfecto. Y es más, a nosotros que somos maestros, les invito ya como una práctica personal de la Biblia a leer, por ejemplo, las cartas de Pablo, a leer toda la carta de una sola sentada, o sea, empezar por el capítulo 1 y terminar hasta el final. Y allí vas a ver cómo cobra vida todo el texto. Y tú lo vas a interpretar de una forma mucho más completa. ¿Sabes por qué? Porque a veces tomamos un versículo por acá y otro versículo por acá, y al sacarle del contexto, entonces y hacer la interpretación, nos faltan argumentos. Pero si tú lo lees completamente, ahí te vas a dar cuenta que es mucho más rico, mucho más enriquecedor leer el texto en una sola sentada. Muy bien, eso es importante, eso en algún momento en el estudio teológico hicimos ese, ese ejercicio y muy bueno, te ayuda a entender mejor. Gracias, mi hermano. Continuamos. Siga leyendo, mi hermano, que es el lector de esta noche. El sentido literal del texto es el que debe seguirse, a no ser que en la lectura, como dice José Martínez, no sea razonablemente admisible. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, se entiende que razonablemente no se refiere a ser una puerta literal, que dice en Ajá. Juan 10:7. Amén. Ahí está. Pastor, ¿y cuándo entender el sentido literalista? ¿Cuándo es literal? Ojo, es literal cuando el género sea narrativo, histórico. Muy bien. Es literal. Por ejemplo, cuando la toma de Jericó, ellos tenían que ir gritando y tocando las trompetas, es literal. Cuando Jesús llama a su madre y le dice, y a Juan, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, es literal. ¿Por qué? Porque está explicando o narrando un aspecto de la historia. Muy bien, un aspecto histórico. Pero allí no se puede decir, no, esto hay que interpretarlo. Como ya les conté, me parece que tuve una conversación con un hermano, no hermano, ¿no? Un cura, casi le digo hermano. Y al cura le dije, él decía que ahí es donde María está asumiendo el trono para ser la madre mediadora de la iglesia. Y yo le dije que eso no es así, porque en el sentido estricto de la interpretación, allí no tienes que hacer ninguna interpretación
sacada del contexto. Simple, ¿por qué? Porque eso es un estilo narrativo, un género narrativo. Y no hay más. Y en el género narrativo tienes que entenderlo, narrativo histórico, tienes que entenderlo de esa manera. Así fue. No hay manera de cómo interpretar otra cosa. Lo mismo que David y Goliat. No puedes decir que Goliat significaba el problema que tenía David y David significaba otra cosa. No. David se peleó con un gigante y ya está, y lo derrotó. Método, hay que saber usar el método literalista que en ciertos momentos es importante hacerlo bien. Muy bien. No sé si me estoy dejando entender otra vez. Sí, pastor. Amén. Método dogmático. Ajá. Y ahí está cuando cuando el Papa dice saludos a mi diócesis de Chiclayo. ¿Qué dice el método dogmático? Léalo, mi hermano, por favor. El método dogmático o doctrinal basa sus interpretaciones no tanto en lo que el texto bíblico dice, sino que esta interpretación está guiada de acuerdo a sus dogmas o creencias preestablecidas, sean estas personales o institucionales. Ajá, aquí el dogma manda. Muy bien. Ya no es el contexto ni nada, sino el dogma. Lo que el dogma preestablecido dice que es, así tiene que ser. Pero es evidente, pues, ¿no? Que aquí hay una enseñanza en el cual uno, por encima de la Biblia, tiene que preservarse el dogma. Y eso no es correcto. Muy bien, primero está el texto bíblico. Si el texto bíblico lo enseña así, amén, obedecemos. Pero si el texto bíblico no lo dice así, pero la iglesia lo está torciendo, lo está tratando de hacer ver que tiene que ser así, entonces ahí hay un dogma que hay que chequear. Siga, mi hermano. La Iglesia Católica es un buen ejemplo de interpretación dogmática, ya que ella no solo se centra en lo que el texto bíblico expresa, sino en lo que los dogmas de la Iglesia Católica afirma como verdades inalterables. Amén. Hermanos, hay textos escritos por católicos, por gente muy católica y textos que son muy buenos, porque hay muy buena investigación, porque hay muy buen exégesis. Pero ¿cuál es el problema? De que ellos no aterrizan en la exégesis correcta, sino tienen que aterrizar sobre los dogmas que la Iglesia Católica tiene. O sea, toda la investigación está bien, pero cuando aplican, están obligados a ir o a seguir las filas o cerrar las filas de los dogmas católicos. Y lo tienen como verdades inalterables. Siguiente, método dogmático. Siga, mi hermano. Un ejemplo fuera de la Iglesia Católica es el que nos proporciona Matías Flacius, cuando escribió en 1567 en su llave a las Escrituras. Sigue. Todo cuanto se dice respecto a la Escritura o sobre la base de la Escritura debe estar de acuerdo con lo que el catecismo declara y con lo que se enseña en los artículos de fe. Ajá, aquí es al revés, pero él lo ha dicho de otra manera. Dice, todo cuanto se dice respecto a la Escritura, o sea, todo cuanto tú investigues en la Biblia, tiene que estar de acuerdo al catecismo. Muy bien. Recuerden que el catecismo viene de la palabra catequesis. Y en la iglesia del año 300, 400 o 200, el término catequesis indica enseñar. Muy bien. Por lo tanto, catecismo indica, son los libros o los primeros libros de fe. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros también tenemos
los primeros pasos de fe, o los libros que enseñamos en la iglesia. Nosotros en la iglesia de Santa Anita estamos teniendo el ministerio SEAN, estamos aprendiendo de ese material que la IEP ensaya, aprueba o determina, ¿no? Y está muy bien, es un muy buen material. Y nosotros trabajamos con eso. Pero ojo con eso, ese material está supeditado a lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, ese material y cualquier material que usted enseñe, que usted predique, tiene que estar sujeto a la palabra de Dios y no al revés. Pero acá Matías Fiasius, él dice lo contrario. Todo cuanto se dice respecto a las escrituras o sobre la base de la escritura debe estar de acuerdo con lo que el catecismo declara y lo que se enseña en los artículos de fe. Esto es al revés, más bien. Los artículos de fe, el catecismo y todo libro que usted enseñe tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. No es al revés. Muy bien. Lastimosamente, hace muchos años se hacía de esa manera. Con todo y eso, la Iglesia del Señor siguió perseverante. Otro más. Método dogmático. Juan 3:16. Lea, mi hermano, por favor. El mundo al que se refiere este texto, ¿es todo el mundo o solo se refiere a los escogidos? Sigue. Una interpretación dogmática diría que se refiere solo a los predestinados por Dios, pero el texto no afirma eso, sino que hace referencia al mundo en general. Ajá, sí. Ahí está, eso podemos ver. Otro método. José Martínez, ahora voy a leer yo y luego te voy a decir que leas tú, mi hermano. José Martínez, en cuanto a la interpretación del texto del Antiguo Testamento, dice, se debe tener en cuenta el contexto histórico. Ojo, contexto histórico de Israel. Mientras que, para el caso del Nuevo Testamento, debe de considerarse la primera tradición cristiana. Otra vez, según José Martínez, en cuanto a la interpretación del texto del Antiguo Testamento, se debe tener en cuenta el contexto histórico, muy bien, de Israel. Mientras que para el caso del Nuevo Testamento debe considerarse la primera tradición cristiana. Perfecto. Eso es el método histórico crítico. Lea, mi hermano, por favor. Este método surge dentro del contexto humanista renacentista, especialmente en la Ilustración. Puede ser considerado producto del liberalismo teológico. José Martín. Ajá. Entonces, aquí, cuando ya se empieza a trabajar o tratar a la Biblia como si fuera cualquier libro, entonces ellos, prima para ellos más la razón, que no está mal, porque en el estudio de la Biblia tiene que primar la razón en primer lugar, pero también hay otros con contextos y conceptos que debemos de manejar. Entonces, surge este método dentro del contexto humanista, renacentista, 1400, 1500, especialmente en la Ilustración, 1700. Puede ser considerado producto del liberalismo teológico, 1700. Muy bien. Entonces, aquí es bueno cotejar la enseñanza con el contexto histórico de Israel. Es muy bueno, pero no solamente es eso. No solamente se basa para Israel en aquel tiempo, sino también trasciende para nosotros. Igual en el Nuevo Testamento es lo mismo. Trasciende también para nosotros. Lea, mi hermano, por favor. Algunos aspectos positivos. El método correctamente aplicado
es útil. Incluye la investigación de datos tales como autor, fecha en que el libro fue escrito, posibles fuentes de información usadas por el autor bíblico, fondo histórico, género literario, peculiaridades lingüísticas, información arqueológica o procedencia de otras fuentes literarias y cuanto de algún modo puede contribuir a iluminar el texto y determinar su significado. Amén. Esto es lo positivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque al investigar te das cuenta que el autor, por ejemplo, cantamos el Salmo 18, te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios en el cual adoraré, algo así, en el cual confiaré, dice la Biblia. Y nos damos cuenta que este texto David lo escribe después de la escena en el cual él se fingió loco, cuando perseguido por su suegro, él llegó hasta Filistea y llegó a la ciudad de Gat y no tenía otro recurso más que meterse a los filisteos y hacerse a loco. O sea, fungir de loco, se disfrazó de loco, no se bañaba, no se lavaba la cara y andaba así como loco, solo para preservar su vida. Lo toman preso, lo reconocen y lo llevan frente al rey. Y David se estaba jugando la vida. Y David seguía fungiéndose como loco. Y entonces cuando el rey lo ve, el rey dice, oye, no tenemos tantos locos en Gat y me traes un loco más. Anda, bote ese loco y arrójalo de acá. Y lo llevan a David y lo botan. Y mira cómo David escribe, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero no solamente queda ahí, sino David dice, este hombre buscó, o algo así dice, rápidamente, Salmo 18. Me encanta este salmo. Salmo 18. Versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron en mi angustia. El 6, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Qué hermoso texto. Entonces él está adorando al Señor por este milagro que hizo al preservar su vida. Ahora, es interesante cuando uno va y ve el contexto histórico. Cobra cierta significancia el texto un poquito más. Muy bien. Pero hay textos en el Salmo que no sabes quién lo escribió. No sabes. Y entonces ahí no vas a poder tener autor ni fecha. Es más, se habla de los salmos huérfanos. Un salmo huérfano es el salmo que no tiene autor, no se sabe quién fue. Entonces ahí no se puede esperar el autor. ¿Qué más dice? Fuente de información usada por el autor bíblico, fondo histórico, contexto histórico, género literario. Todo eso enriquece tu sermón, tu enseñanza. Perfecto. Pero hay algunos aspectos negativos. Siga, mi hermano. En el enjuiciamiento del método histórico crítico han de tomarse en consideración no solo los postulados teóricos, sino las ideas filosóficas que lo han impulsado y el modo de su aplicación. En la práctica ha prevalecido, por lo general, la acción crítica de un subjetivismo racionalista sobre la investigación objetiva de los hechos narrados en la Biblia. Como ha señalado Gerdar Maib, el más grave defecto del método histórico crítico es que el énfasis principal no se hace en la indagación histórica, sino en la crítica. Ajá. La acción crítica de un subjetivismo racionalista.
sobre la investigación objetiva de los hechos narrados. O sea, tiene que ver con la reacción que la persona tiene o que tiene la crítica para decir cosas que a su manera entiendan. Muy bien, entonces ahí le quita valor, mucho valor, porque proviene de un subjetivismo, ya no proviene de un estudio, sino de algo subjetivo, racionalista. Ya. Un poco más. Las etapas del método histórico crítico. Fíjate, primero apareció la crítica textual, segundo, análisis literario semántico, luego la crítica literaria, luego la crítica de los géneros, luego la crítica de las tradiciones, luego la crítica de la redacción. Ellos son los que dicen que Isaías no escribió Isaías, que el Génesis no lo escribió Moisés, sino toda una escuela, y es más, no se escribió en el año que se dice que vivió Moisés, sino se escribió en el año de Esdras y de Nehemías, ahí se escribió el Génesis. Entonces, y es más, para ellos la salida del pueblo de Israel de Egipto en realidad es el recordar de cómo el pueblo de Israel fue a Babilonia. O sea, es una locura que desde mi perspectiva la crítica hace al texto bíblico. Muy bien. Luego tenemos el método exegético diacrónico, muy bien, el método histórico crítico. El método histórico crítico está integrado por 4 pasos: la crítica textual, el análisis lingüístico, morfología y sintaxis y semántico, la crítica literaria y la crítica histórica. Este segundo es importante, pero el resto solo es un análisis, como hemos visto, un análisis subjetivo de ciertas cosas. Muy bien. Entonces, análisis lingüístico, que indica la morfología. Muy bien. ¿Qué es la morfología? Tiene que ver con si tiene o no accidentes gramaticales, o cuáles son los accidentes gramaticales, de número, de género, de qué más. Muy bien. Y la sintaxis tiene que ver con el tema de el lugar que ocupa cada palabra dentro de la oración. ¿Qué lugar ocupa y cómo se tiene que entender? Y el semántico, ¿cuál es el significado del texto? Muy bien. Método cristológico. No sé si estamos avanzando bien. Y ya. Ok. Dice, algunos afirman que esta forma de interpretar las escrituras se dio principalmente en los tiempos apostólicos. Es decir, a semejanza de Jesús, que veía y enseñaba que en él se cumplían las escrituras, los apóstoles y antiguos, y algunos, después de ellos, interpretaban el Antiguo Testamento a través de Cristo. Por otro lado, las enseñanzas del Nuevo Testamento también son interpretadas a través de Cristo. Esto es interesante porque yo he leído libros y evidentemente todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo Jesús. Todo el Nuevo Testamento también nos habla de Cristo Jesús. El Antiguo nos habla de la promesa del Mesías y en el Nuevo la llegada del Mesías. Sin embargo, hay un detalle aquí. Ya, ahí nomás, eso he puesto ahí. Entonces, hay un detalle aquí que
podemos ver de repente en dos capas. La primera capa, la general, es eso, Cristo en todas las escrituras. Muy bien. Pero la segunda capa, que de repente puede tener un error, es pensar por ejemplo, que Goliat es una especie de Cristo, o pensar que Sansón es una especie de Cristo, y así ver a Cristo en todos lados. Entonces hay que tener bastante discernimiento o bastante cautela para ver ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces, pero de manera general, sí, pues la Biblia está unida por este hilo central que es el Mesías, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Como ya dije, la promesa del Mesías en el Antiguo Testamento y el cumplimiento de la promesa en el Nuevo Testamento. Perfecto. Luego, aquí está. Este es el método que quiero que ustedes lo miren. Y de aquí vamos a volver la próxima semana mirando esto. Muy bien, lea mi hermano, por favor. Método gramático histórico. Es para muchos el mejor método para interpretar la Biblia de manera clara y objetiva. Siga. El método correcto se llama el gramático histórico. Siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente de aquel idioma en que la Biblia fue escrita, así como aquel al que fue traducida. Considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna, es decir, que su historia no es alegórica ni compuesta de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, engaños, etc., sino solamente donde las mismas escrituras indiquen que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos no literales. Amén. Ok, este es el punto con el que quiero aterrizar. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, dice, siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma. Así es. Este método gramático histórico empieza, o puede ser al revés, ¿no? Histórico gramático, no hay problema. Empieza primero viendo el contexto histórico, en el contexto en el cual ha sido escrito o el contexto que está ahí en el texto bíblico. Y luego aterriza en el trabajo gramatical, donde podemos ver algunos verbos, algunos sustantivos y es más, algunos, y anoten eso, algunos conectores. Por ejemplo, el Hebreos 12, que dice, puesto los ojos en Cristo. Muy bien. Hebreos 12 empieza con un conector. Si usted no entiende o no determina. A ver, un segundito, hermanos. Y ya está. Si usted no a ver, ¿en qué estaba? El conector de Hebreos 12. El conector de Hebreos 12. Sí, sí, por favor. El que lo tiene, lea, por favor. Hebreos 12, 1. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Y ahí nomás. despojémonos de todo. ¿Cuál es el conector ahí? Por tanto. ¿Y sabes qué? Para ustedes nomás les digo, ese por tanto tiene mucho valor. Ese por tanto tiene mucho valor. Alguien quiere llamarme a esta hora, un alumno seguro. Tiene mucho valor. ¿Saben por qué? Porque ese por tanto te va a llevar atrás. Te va a llevar al 11. Y te vas a dar cuenta que el 11 y el 12 están pegaditos. Son una sola cosa. Muy bien, porque ese por tanto significa
por lo ya dicho, por lo ya especificado, por lo ya enseñado, es que te voy a decir esto. Por tanto, ¿me dejo entender? Y esa parte es importante que tú lo domines. Muy bien. Preguntas y respuestas, por favor, porque aquí vamos a descansar por este momento y vamos a conversar. Preguntas y respuestas, las idas y las vueltas, para de alguna manera desglosar algún detalle que ustedes quieran saber. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está Le Cristian? saluda. Sí, le saluda Cristian. Quería hacer una consulta, pastor, que desde hace un tiempo tenía, quizás aprovechando este tema de lo que nos está comentando los métodos para interpretar. En Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 9 al 16, Juan, el apóstol, da una descripción de Jesús. Entonces ahí nos explica detalladamente, nos describe cómo es, ¿no? Entonces, cuando yo he investigado ello, algunos interpretan y dicen, ¿no? Allá, por ejemplo, cuando dice, los cabellos eran blancos como blanca lana. Allá, cuando ¿Ya? dice blanco se refiere a santidad, ya. O sus ojos como llama de fuego. Allá, cuando dice fuego se refiere, ¿no? A su poder, no lo sé. Entonces, no sé si ese tipo de interpretación, o sea, por cada una de esas descripciones es correcta, ¿no? O la otra también es tomarlo literal o también tomarlo alegórico. No sé si por ahí nos podría explicar eso, pastor, un favor. Muy bien. Partimos desde el principio. La primera premisa en el Apocalipsis es que tienes que interpretar. Mucho de lo que está en el Apocalipsis es interpretativo. No es alegórico, por si acaso, sino interpretativo. Tienes que interpretar. Muy bien. Y posiblemente el tema de su cabeza y sus cabellos serán blancos. De hecho, puede significar la santidad, pero tienes que ver ahí a qué se está refiriendo y cómo tiene que ser de acuerdo al contexto. Sí, posiblemente también signifique la santidad, o su cabello blanca lana indica sus años, su edad, su antigüedad, etcétera. Entonces tienes que interpretar. Son puntos que hay que interpretar. Recuerda, el Apocalipsis no es literal. Muy bien. No es ahora, que venga Cristo, Cristo está en las nubes, eso es literal. Pero hay detalles ahí que es de manera interpretativa que tienes que juzgar. Y entonces ahí es de acuerdo a la pericia del investigador y también a los libros que tienes que usar de apoyo. Te recomiendo a Luis Carballosa. Muy bien. O Evans Carballosa, es el mismo. Carballosa es un gran hermano, lo tuvimos hace como 20 años en el CEL. Hizo un taller ahí muy bonito, Luis Carballosa. Entonces, él ha escrito bastante respecto a esto, al Apocalipsis. Él trabaja con Apocalipsis, con Daniel y con Mateo 25. Y trabaja todo en bloque. Pero sí, hay que interpretar, mi hermano. No sé si eso responde a tu pregunta, Cristian. Sí, pastor, gracias. Perfecto. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién fue? Sí, pastor, buenas noches. Jersey, dime, hermano. Pastor, siguiendo la línea de las formas de interpretación, en la parte de la interpretación dogmática, usted hacía referencia de que la Iglesia Católica se fía de alguna manera de su credo, de su catequesis. O sea, ya a partir de eso, ellos pueden interpretar, ¿no? Entonces, hablando de las demás iglesias, en este caso de la Iglesia Evangélica Peruana, ¿se tomaría de la misma forma, pastor? Eso es, ¿cómo
podríamos, porque vamos a ponernos al otro lado de la cancha, ¿no? Porque ellos también estudian la Biblia, ¿no? La Iglesia Católica. Entonces también nos responderían de la misma manera. ¿Cómo podemos Sí, mira, entender? 2 puntos. Primero, la Iglesia Católica tiene cuatro normas de fe y conducta. 4. Muy bien. El Papa, la Biblia, las tradiciones y el colegio de magistrado, algo así. ¿Ya? Y ellos determinan qué cosa es verdadero y qué cosa no es verdadero. Perfecto. Entonces, si el Papa dice mañana más tarde que comer mucho es pecado y que comer comida peruana es pecado, todos van a decir que es pecado, aunque la Biblia no lo determine de esa manera. No sé si me estoy dejando entender. Ahora, segundo, más ceñido a la palabra de Dios y más ceñido a nuestra doctrina. La reforma protestante dejó una enseñanza muy grande. La enseñanza es la iglesia cristiana reformada, siempre reformándose. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que constantemente debemos de buscar sujetarnos a la palabra de Dios y que no nos sujete ninguna costumbre, ninguna cosa que vaya por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta para los cristianos. Entonces, si la palabra del pastor va a estar por encima de la palabra de Dios, entonces hay que tener cuidado. Si la palabra de alguien va a estar por encima de la palabra de Dios, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Te das cuenta? Entonces hay que siempre examinar nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Y si hay algo que cortar, córtalo, mi hermano. Córtalo. Muy bien, porque primero es la palabra de Dios. No sé si eso responde, Jersey, a tu pregunta. Sí, exacto. Eso es justamente, o sea, la palabra de Dios tiene que ser soberana y autor, ¿no? Del pensamiento dogmático, ¿no? Sí, así es, hermano. ¿Alguno más? Solo para añadir que los dogmas salieron producto de el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, cuando tú estudias teología sistemática, ahí vas a estudiar una especie de 7 o 9 dogmas. Pero esos dogmas no son dogmas que usted tiene que aceptarlos por aceptar, ¿no? Sino que eso está regido por la palabra de Dios. Y lo que está en la palabra de Dios, eso se acepta. Muy bien. Ahora sí, ¿quién levantó la mano? Alguien levantó la mano, una chica me parece. Diga yo. Daniel y Cristian Quirós. A ver, Daniel. Pastor, ¿me escucha así? Sí, hermano. Pastor, disculpe, viendo los diferentes métodos que hemos visto hoy día, y analizando un poco y haciendo memoria de las reflexiones que a veces buenamente algunos hermanos han estado predicando en la iglesia, y de repente sin darse cuenta, había temas que es como si ellos hubieran estudiado el método, los diferentes métodos que se han mencionado, ¿no? Y es algo que ahora estoy reflexionando, porque inclusive en alguna oportunidad de repente yo también, sin haber sabido que había esos tipos de métodos erróneos de repente de cómo interpretar la Biblia, también lo hice. Y como que ahora estoy más, tomando más conciencia de todo esto. ¿Sabes? Sí, mira, es cierto, pero por eso estamos aprendiendo ahora. En la antigüedad, ¿cuántas veces hemos tenido
hemos visto, hemos escuchado sermones que son de una manera u otra, se van pues, ¿no? Por diferentes lados. Pero ahora, tú que estás estudiando, ustedes que están estudiando, queridos hermanos, tienen que saber que de ahora en adelante, ustedes mismos tienen que ajustar su forma de enseñar, ajustar su manera de decir, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es necesario para seguir avanzando. Una hermana o alguien levantó la mano después de Dani. Sí, pastor. Quería hacerle una consulta, bueno, desde la vez pasada, que me acordé Cristian. ahora hoy. Sí, pastor. Estaba, bueno, viendo algunos o también buscando como investigando comentarios de algunos teólogos y estaban recomendando que la nueva versión internacional es la más recomendada. ¿Usted qué opina acerca de ello? Porque yo cuando estaba investigando un poquito de la nueva versión internacional, tiene algunos versículos extraídos o borrados. Y bueno, no sé, me deja como que un poco de duda todo eso, ¿no? Ajá. Eso, pastor, ¿cuál es su comentario o opinión acerca de eso? Y ya mira, la versión, gracias hermano, la versión Reina Valera fue hecha de las copias más recientes. Muy bien. Y habían algunos huecos que el escritor lo tomó ya de lo que había en el texto, o sea, completó, como si fuera un rompecabezas, completó con lo que ya había en el texto en latín. Pero en el caminar de los años, la arqueología ha traído más detalles. Muy bien. Y se han encontrado textos más antiguos en los cuales algunos versículos no están. Muy bien. Ahora, no es que estos versículos estén en contra de la doctrina, no, más bien a todos apoyan la doctrina. Pero al parecer, en algunos casos del texto bíblico, algunos copistas añadieron algunas notas adicionales que como tú y como yo anotamos en la Biblia y alguien lo anotó como si fuera como si fuera parte de toda la escritura. Por eso es que cuando vemos en lo que se encontró, vemos que hay pequeñas partes que no están. Entonces, ¿qué ha hecho la NBI? Se ha referido solamente a los textos que se han encontrado y que son más antiguos. Muy bien. Entonces ahí vas a ver por eso diferencias entre la NBI y la Reina Valera. ¿Qué más? Por ejemplo, Marcos 9, muy bien, termina, Marcos 16, 9, termina con que las mujeres están saliendo del templo, mejor dicho, están saliendo del sepulcro de Jesús y están salen llorando, qué sé yo. Muy bien, 16:8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y algunas versiones ahí nomás termina. ¿Por qué termina ahí? Porque en algunos manuscritos antiguos, bien antiguos, hasta ahí nomás estaban. Y del 9 al 20 no había. Entonces, pero
posiblemente alguno de los escritores o algunos de los o escribas o escribanos añadieron algún detalle que complementa para darle una forma completa y para terminar el libro, terminarlo bien. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, como que está haciendo un recuento para finalizar, lo que se llama colofón, finalizar ya el texto. Pero ahí está, ¿no? Ahí está el debate. Este debate no vamos a terminarlo hoy, pero un profesor suizo, Natán lo conoce, profesor Balder, dijo, ¿saben qué? Todo eso es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, hay que aceptarlo, porque así el Señor lo permitió. Si el Señor no lo hubiera permitido, entonces eso no habría estado ahí. Y el Señor lo permitió, por lo tanto es palabra de Dios. Y ya está. Y ahí muere el tema del debate, porque podemos llegar, pues no que sí, que no, qué cosa hay que quitar, hay que sacar, etc. Y no conviene. Muy bien. No sé si eso, hermano Cristian, responde a tu pregunta. Amén, pastor, muchas gracias. Muy bien. Alguien levantó la mano, no lo pude leer. Pastor, ¿qué tal? Buenas noches, pastor. Sí, Enrique, última pregunta y ahí termina. Dale, Enrique. A ver, pastor, un poquito indagando acerca de estos tiempos, cómo vivimos, y hace ver mucho lo que nos explicas, ¿no? De los métodos que se utilizan. Y justamente en estos tiempos, actualmente, por la información que vemos en redes sociales y todo eso, y aún más si nosotros podemos escuchar prédicas que solamente no sea, por ejemplo, de la iglesia donde estábamos, sino nos expandimos a bautistas y todo lo que se viene de los predicadores, por decir Cash Luna y ahí está Dante Gebel y todo, ¿no? Tienen buenas prédicas, pero así analizando lo que vemos los métodos, hay mucho que ver, ¿no? Hay mucho que expandirnos nosotros mismos, creo que también ver, ¿no? Ahí a profundidad. Pero me di cuenta ahorita con lo que explicas, los métodos, a veces, como tú mismo dices, pastor, sacan de su contexto. Y cada predicador tiene una forma, como lo dice, y tiene un método, ¿no? Cómo explicarse. Pero también, de una otra forma, vi que incluso dentro de nuestro entorno, pasa esto, que salen del texto, salen en su contexto, no sé, por ejemplo, un versículo para solamente quizás emocionar y todo a los hermanos. Y justo esta semana escuché, ¿no? Una prédica donde que decía el pastor, entonces hablaba sobre las generaciones y lo que vimos la semana pasada, ¿no? Hablamos de ese texto, que la maldición viene de cuarta, tercera, hasta la cuarta generación. Entonces yo me puse a analizar, dije, le digo no al pastor que eso no ha explicado y ha salido fuera de contexto. No sé cómo le tomaría, ¿no? Decirle, pastor, está mal y ya tiene años de experiencia, ¿no? Como eso también ver, pastor. Perfecto, Enrique. Te explico. Esta respuesta te lo doy la próxima semana, la próxima clase, por una razón. Porque hay algo que que llamamos el síndrome del estudiante de teología. Pero eso lo dejamos para la próxima semana. Ya me haces recordar la pregunta para poder decírtelo y decirlos a todos, porque a veces nos pasa a todos. ¿Ya? Muy bien, hermanos queridos, ya estamos sobre el tiempo, ya la hermana que sigue está ella ya esperando para empezar. Entonces, un fuerte abrazo, que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima clase.
Nos vemos. Bendiciones, Chau, chau. pastor. Hasta luego. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, pastor, bendiciones. Que lo suban, que lo suban. Bendiciones, pastor. Que lo suban a la plataforma para poderlo escuchar otra vez. Te escuchamos. Hay break de 10 minutos para la cena, dice la profe Marta. Vayan a cenar.